¿Puede el propietario de una vivienda pedir al arrendatario que le desocupe el bien porque ha decidido venderlo, aun cuando se haya firmado un contrato de arrendamiento por un año, tiempo que todavía no ha finalizado? Bueno, aquí lo primero que tenemos que entrar a determinar, como lo mencionaba anteriormente, es, recordemos que cuando estamos hablando de propietario o dueño, estamos hablando de arrendador dentro de la relación contractual de un contrato de arrendamiento, sea de vivienda urbana o sea de local comercial. Entonces acá dice que si el propietario de una vivienda puede pedir al arrendatario que le desocupe el bien porque ha decidido venderlo. Entonces vámonos al artículo 22, que son causales de terminación unilateral en cabeza del arrendador hacia el arrendatario. Puntualmente nos vamos a ir al numeral octavo, literal C, que menciona lo siguiente, lo voy a leer. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de una de sus prórrogas, invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución. Importante, el numeral octavo, ¿cierto?, trae las causales especiales de restitución que tiene el arrendador de forma unilateral. Previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a 3 meses a la fecha referida de dicho vencimiento. Importante acá, se solicita previo a la terminación inicial o de una de sus prórrogas con 3 meses de antelación y no hay lugar a indemnización si se configura una de las causales de que trata este artículo, este numeral octavo del artículo 22, y puntualmente nos vamos a ir a el literal C, que dice cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Es decir, dentro de esa normatividad, el arrendador está facultado a solicitar la terminación del contrato con 3 meses de antelación al vencimiento inicial o de sus prórrogas sin lugar a indemnización si lo va a vender, que es la pregunta que puntualmente nos hace el usuario. Ahora bien, las características de ese preaviso. La norma nos dice el preaviso debe ser con 3 meses a la fecha de vencimiento y deberá ser por un correo postal. ¿Qué nos dice? Entonces, características del preaviso. Dice, lo primero es que tiene que ser a través de correo certificado o correo postal con una antelación no menor a 3 meses y que si no se realiza ese preaviso, ¿cierto?, con 3 meses a que se venza ese contrato, por más de que se configure la causal del literal C, se entenderá la ausencia del preaviso y significará una prórroga automática. Es decir, que el contrato se prorrogará automáticamente y no habrá lugar a que si él lo quiere dar por terminado dentro de ese periodo de tiempo, pues no se dé lugar a la indemnización, sino que por el contrario le tocaría, como mencionamos anteriormente, ir al numeral séptimo, ¿cierto?, y dar el contrato por terminado en cualquiera de sus prórrogas, de vigencia de sus prórrogas, y a diferencia es que allá sí le tocaría pagar una indemnización, ¿cierto?, a ese arrendatario, porque no se hizo dentro del término que se llama el octavo, aunque sea un de 3 meses, sino que el séptimo son 3 meses durante la vigencia del contrato, ¿cierto?, y el octavo son 3 meses a la terminación inicial o una de sus prórrogas, que el arrendador diga que no lo va a dar por renovado porque se configura una causal y ahí no hay lugar a indemnización. Si no lo hace, pues obviamente el contrato se va a prorrogar y al prorrogarse ya no podría acudir al octavo, sino que le tocaría el séptimo a ese arrendador y le tocaría indemnizar a ese arrendatario porque pues se cumple la causal de prórroga del contrato. Ahora bien, ese mismo numeral octavo nos señala que cuando se configure ese literal C, el arrendatario, aparte de cumplir con el formalismo del preaviso, como lo señala la misma norma, debe constituir, o el aviso debe ir acompañado de la constancia de haber constituido una caución en dinero bancario otorgada por una compañía de seguro legalmente reconocida a favor del arrendatario por un valor equivalente a 6 meses del precio de arrendamiento vigentes para que garantice el cumplimiento de la causal invocada dentro de los 6 meses siguientes de la restitución. Claro, y aquí digamos que la norma protege a ese arrendatario puntualmente, porque si el arrendador se lo está pidiendo porque lo va a entregar en venta, ¿cierto?, y se lo solicita
3 meses antes de que el contrato venza, o sea que no hay lugar a indemnización, el arrendador debe notificar a ese arrendatario por correo certificado y aparte de eso debe aportar una constancia de que constituyó una póliza o una garantía bancaria o una caución en dinero por un periodo de 6 meses por valor de 6 meses del valor del canon, ¿cierto? En el evento en que él incumpla esa finalidad con la que le está pidiendo el apartamento o el bien inmueble de vivienda urbana, porque digamos que no se dio la venta. O sea que fíjese que la norma es muy proteccionista en cabeza del arrendatario. O sea, el arrendador, si solicita con esa causal, debe estar muy seguro que lo va a entregar en venta porque le toca hacer una caución a favor del arrendatario, ¿cierto? Por un costo, por un valor equivalente a 6 meses de arrendamiento, por un periodo de tiempo de 6 meses, porque de lo contrario, en el evento en que no se dé la circunstancia por él invocada dentro de la causal de terminación, pues debe responder o debe indemnizar al arrendatario. Así las cosas, en ese término, pues damos respuesta a la pregunta planteada por el usuario, en el entendido de que si es posible pedirlo sin lugar a indemnización cuando se vaya a vender, y la respuesta es que sí se puede, aplicando claramente lo indicado en el numeral octavo, literal C del artículo 22, con todos los requisitos que acabamos de mencionar, para que no se vaya a cumplir, digamos, una indemnización en cabeza de ese arrendatario.